Gracias, queridos amigos, queridos oyentes, querida gente que en este momento se suma a la transmisión de 7F Ecuador por más democracia. Iniciamos tu programa donde vamos a hablar sobre algunos tópicos de interés nacional, por supuesto. La coyuntura que ya ha sido dirimida en este 11 de abril del 2021, donde ya hay una candidatura impuesta, ya hay un horizonte de país y hay también ya ciertas intervenciones que nos dan algunas nociones de por dónde va a venir la mano. Así que por favor póngale atención, mucho cuidado, álcele el volumen a su radio, recuerde que siempre usted nos puede sintonizar a través de la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha. Como siempre, me acompaña Carla Coronel. ¿Cómo estás, Carla? Buen día. Andrés, muy buenos días también a quienes nos sintonizan en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. También gracias a quienes ya nos van sintonizando y poniéndonos sus likes en nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones, como siempre en nuestras redes sociales también, en Twitter, @Andrés Durán S y @Salomé181. Quiere que me trague el micrófono el Javi Bisuete, por Dios. No me voy a tragar el micrófono. ¿Cómo le va? Buenos días del Javi Bisuete. Están también ahí el Chris Mailan en nuestra producción. Al Adri Acosta también un abrazo gigante. Aquí iniciamos 7F Ecuador por más democracia. Empezamos esta mañana, además con un sol radiante en la capital. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo llegaste a la radio? ¿Todo tranquilo? ¿Bien? Muy bien, todo tranquilo. Iniciamos entonces el día. Iniciamos entonces con ¿qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Ajústese los cinturones si usted tenía algún tipo de duda de por dónde va a venir la mano, cuál va a ser el modelo que vamos a transitar, por el que vamos a transitar estos 4 años ya de los que Guillermo Lasso fue electo. Una de las principales reformas que se viene en materia económica, ya se han difundido algunos compromisos en términos económicos por parte del actual candidato, ya no es candidato, ya es presidente electo, Guillermo Lasso. Escuchen lo que dijo Patricio Alarcón en el programa de Punto Noticias. Patricio Alarcón dijo lo siguiente: presidente saliente de la Cámara de Quito aclaró que el alza de los $500 del salario básico unificado es a lo largo de los 4 años. Y no en este 2021. Si hablamos de $25 al año, es practicable, dijo el señor Alarcón. Un poco que aclaró el panorama en relación a la propuesta de Guillermo Lasso. Es un poco preocupante porque al parecer creo que la gran mayoría de los ecuatorianos y las ecuatorianas entendimos como que realmente el alza del salario básico unificado era a $500 y era... en el transcurso de este año, para obviamente también sacarnos un poco de, como una medida a la crisis que estamos viviendo. O sea, no, yo nunca escuché, o al menos por Dios que alguien me diga que me estoy equivocando, si es que en algún momento el señor Lasso en sus propuestas, en su campaña dijo, vamos a alzar el sueldo básico unificado $25 al año. Dijo, vamos a subir a $500. Lo dijo así, o al menos yo lo escuché de esa manera. No sé si por ahí me equivoco y me corrigen, por favor. Pero es preocupante que ahora como que le empiecen a poner un pero a las propuestas, ¿no? Entonces espero que realmente se hagan como tienen que hacerse, se le cumpla al pueblo ecuatoriano lo que se le ofreció y sobre todo que se tomen medidas claras para que todos y todas podamos salir de esta crisis económica que vivimos en estos momentos. Algunas apreciaciones al respecto de esta aseveración, recordemos, son datitos de contexto más que de color. ¿Cuál fue el contexto en el cual interviene en primera instancia Patricio Alarcón? Y que creo que es fundamental retomarlo. ¿Por qué razón? Porque después de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional firmado por el gobierno de Lenín Moreno, lo que pretende algunos actores, hay que decirlo, ortodoxos en materia económica, fundamentan su praxis política, económica, pero sobre todo ideológica, en este consenso de Washington, como se ha llamado académicamente.
Y uno de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional era justamente esta nueva reglamentación, un nuevo pacto, un nuevo acuerdo laboral, los llamaron ellos. Y este acuerdo laboral lo que de alguna forma posibilitó o posibilitaba es que el Ecuador empiece a compararse con Colombia y Perú, países donde el trabajo es precarizado, según estudios de la propia Organización Internacional del Trabajo, donde hay la fuerza o existe la fuerza laboral que trabaja más de 48 horas y por esas 48 horas es remunerada, donde hay un giro de negocio específico para cada área, y ese giro de negocio no garantiza la misma estabilidad laboral en todos los sectores productivos. Esto rige tanto para tanto para Colombia como para Perú. Y es un poco la comparación y la exigencia que en su momento realizó Patricio Alarcón en este gran acuerdo laboral que fue impulsado por el gobierno de Lenín Moreno, pero también por algunas cámaras y grupos empresariales del país. Recordemos que a inicios de 2019 ya se empezó a posicionar fuertemente aquello, y para mediados de 2019 ya se hablaba de una reforma al Código del Trabajo. Y ya pululaban por los medios de comunicación, por los grandes medios de comunicación, analistas diciendo que era imprescindible que el país entre a un nuevo régimen, a un nuevo acuerdo laboral, a un nuevo pacto laboral, donde por supuesto se discuta las nuevas condiciones de la relación capital-trabajo. La gran pregunta que nosotros nos hacemos en este espacio es cómo se va a dirimir esta situación. Si efectivamente durante los últimos 3 años del gobierno se ha intentado congelar la discusión en torno a la elevación del salario básico unificado. Incluso Patricio Alarcón fue una de las personas claves en ese sentido. Y se pidió que por favor no se eleve el salario básico unificado porque el país no tenía las condiciones económicas para afrontar una remuneración de ese estilo. Yo les comento que un dato de la Universidad Central del Ecuador, del Instituto de Investigaciones Económicas, revela que efectivamente en el marco, en el contexto, en el entramado de paralizar el alza del salario básico unificado, se produjo un incremento y un acaparamiento de la riqueza en el país en estos últimos años. Tal es así que los gerentes o propietarios de las grandes empresas hoy ganan 140 veces más que antes. Antes estaba ubicado en 75 veces más la relación capital-trabajo. Hoy son 140 veces más. Es decir, que ellos llegan a percibir el salario básico unificado, que son $400, multiplicado por 140. Esas son las condiciones materiales que hoy existen en el país y que es importante mencionarlas según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central. Yo me pregunto, ¿realmente existían las condiciones para elevar ese salario básico unificado? ¿O quizás se trataba simplemente de la posibilidad de que el capital se encuentre por encima de la fuerza laboral, del ser humano, de la fuerza de trabajo? Esa es la interrogante. Hay algo que también tenemos que anotar, Andrés, y quiero hacer una aclaración a lo que dije hace un momento, me lo dice el doctor Adrián Acosta, y es que realmente sí, el señor Guillermo Lasso no dijo que va a subir a los $500, sino que hasta $500, que es distinto. Y obviamente no precisó tiempos o plazos, eso es lo que había dicho en su propuesta de campaña, entonces esperemos que al menos la gran mayoría de las y los ecuatorianos hayamos entendido entonces que era hasta $500. Pero también recordemos que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del INEC, aseguró que en enero del 2021 el costo de la canasta familiar básica se ubica en $712.11, mientras que el ingreso familiar mensual de un hogar tipo es de 746,67.
lo cual representa un 104,85% del costo de la canasta familiar básica. Esto también es sumamente importante decirlo porque ahora en las familias, una familia tipo de 4 integrantes, por ejemplo, al menos esperemos que una de las personas esté trabajando. Entonces, con el ingreso básico tampoco alcanza para poder tampoco comprar toda la canasta básica. Entonces, también es no solamente hablar del incremento de el empleo, no solamente es del incremento del salario, sino también de hablar de políticas claras que nos ayuden a tener empleo a las y los ecuatorianos, porque ahora es necesario que trabajen por lo menos 2 personas en casa. Entonces también es otros factores que hay que tomar en cuenta y esperemos que el nuevo gobierno lo haga y lo haga de manera... Según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, históricamente, por grupo familiar hay un trabajo representativo de 1.5, ¿no? Por lo general en una familia de 4 en por una lo general familia, lo toman, ¿no? Que trabaja 1.5 personas según el cálculo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Lo que discutimos acá de fondo es las condiciones laborales con las que van a tener injerencia en este mercado. Eso es lo que está en discusión. Me parece que en ese sentido la ley de apoyo humanitario ya dio señales de una importante reforma. No lo dice este servidor y este periodista, lo dice el propio presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano, el señor Fernando Ibarra, es el que ha aseverado que la reforma laboral se dio a través de la ley de apoyo humanitario, que ha posibilitado el despido masivo de 1.500.000 personas. Una pregunta central, me parece, en torno a todo lo que estamos viviendo, es qué va a realizar el presidente de la República electo, Guillermo Lasso, en torno a esta ley de apoyo humanitario. Recordemos que hay una disposición de que tenga una duración de 2 años de esta ley que fue aprobada, me parece que fue en abril del año pasado, a mediados de abril, y ha posibilitado también este acaparamiento según los datos de la Universidad Central del Ecuador, y por otro lado también una serie de denuncias reiterativas ante la función judicial por despidos intempestivos. ¿Qué quiere decir esto en la praxis? Que el señor Marcelo, que antes tenía la posibilidad de percibir una liquidación de aproximadamente $200,000, $300,000, lo liquidaron con $400 o $228. Esa es la penosa realidad del país y para eso ha servido y ha sido instrumentalizada la ley de apoyo humanitario. Y hay que decirlo, y lo decimos en función de la evidencia recolectada por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central. Entonces, la pregunta acá del millón sería, ¿qué va a realizar el presidente de la República en torno a la ley de apoyo humanitario? ¿Cómo vamos a plantear ese incremento del salario básico? Digamos que lo que plantea el señor Alarcón puede ser viable y factible. ¿Cómo lo van a realizar? ¿Cuál va a ser la discusión dentro de este Consejo de Salarios que existe? Una organización medianamente autónoma, donde también tiene injerencia el Ministerio del Trabajo y se sientan los representantes de los trabajadores, de los empresarios y las autoridades públicas. ¿Cómo se va a dar esta negociación? ¿Cuáles van a ser los tipos de contratación laboral? ¿Hacia dónde vamos a caminar en esa materia? Son algunas de las interrogantes que son necesarias hacerlas, porque mucho también se ha hablado de algo que me parece a mí un eufemismo. Se va a incrementar el empleo a partir de la reducción. Esto es lo que han dicho algunos analistas. No estoy adjudicando esta responsabilidad a la candidatura del señor Guillermo Lasso. Pero algunos analistas han dicho que se va a incrementar el empleo a partir de la precarización laboral. Es decir, si antes se percibía un salario aproximadamente de $400, la intención es reducirlo para captar una liquidez y con esa liquidez excedente facilitar la apertura al empleo. Todavía hay algunas interrogantes y enigmas en torno a cuál va a ser el futuro del empleo en el Ecuador. Así es, si esto llegara a suceder, hablaríamos también de precarización laboral, entonces deberían tomar en cuenta muchas de estas aristas y hay bastante trabajo que hacer en este tema y en muchos otros temas. Yo creo que al gobierno que llega le queda una tarea titánica, esperemos que realmente le vaya
le vaya bien por el bien de todos. Avancemos con entonces. Lo que dice Larry. También en nuestra página de Twitter de nuestra casa Pichincha Comunicaciones recogemos lo que dice el ministro de Gobierno tras la detención de Pablo Celi y José Augusto Briones, que es el boom en estos momentos en redes sociales y en lo que sucede en la coyuntura del país. Hay gran preocupación por lo que pueda decir la fiscal. Además indicó que los allanamientos se dan solo a exfuncionarios y a personas que trabajan en otras funciones del gobierno. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, se refirió a la detención del contralor subrogante Pablo Celi y el ex secretario de la Presidencia de la República, José Augusto Briones, por presunta delincuencia organizada relacionada con actos de corrupción en 3 instituciones públicas. Martínez aseguró que la posición del presidente de la República, Lenín Moreno, y del Gobierno Nacional será la de respetar las funciones del Estado y que continúen las investigaciones. El presidente de la República también ha dicho que hay disposición de que se dé toda la facilidad para que se hagan estas investigaciones, que tienen las personas que tengan que ayudar a esta investigación la hagan con toda la apertura, que los ministros vayan y den sus declaraciones. Hay total apertura, dice, para este caso, que se pueda aclarar según esta función del Estado. Algunas precisiones en torno a esto, y lo charlábamos el día de ayer en Punto Noticias, tercera emisión, con el doctor Acosta, con Jorge Acosta, el jurista, y también con Edwin Jarrín, quien ha sido una de las víctimas de la persecución del lawfare, de los métodos de guerra no convencionales, según la propia Fuerza Armada estadounidense, la Fuerza Aérea estadounidense. ¿Qué decía al respecto de esto? Cabe resaltar que, como lo dijo también Marcela Guiñaga, Pablo Celi ha sido, digamos, la principal cabeza de toda esta persecución política en los últimos 4 años. Recordemos las glosas realizadas o los exámenes especiales realizados a la gestión de exfuncionarios del régimen de Rafael Correa, del expresidente Rafael Correa. Esto dice muchísimo, ¿no? Muchos de esos informes, muchos de esos exámenes especiales no han tenido ni pies ni cabeza. Y además de aquello, una Contraloría capturada por un Contralor declarado ilegítimamente e ilegalmente. Recordemos cómo rompió la acción de personal cuando en la práctica él no tenía la posibilidad de seguir subrogando en funciones a Carlos Polit, prófugo de la justicia también, pero lo hizo. Y después vino el Consejo de Participación Ciudadana transitorio y lo legitimó en ese cargo, nuevamente de manera ilegal, a pesar de que depuró todas las instituciones con este eufemismo de la descorreización. Entonces yo me pregunto, ahora que los hechos están a la luz del día y que lo habíamos denunciado de manera sistemática en su momento, incluso el banderillero Acosta había hecho algunos reportajes develando lo que sucedía en torno al accionar de la Contraloría General del Estado y los actos o los presuntos actos de corrupción del señor Pablo Celi, y también del señor de la Torre, sobrino de Celi, y también de toda esa estructura que sigue operando en Contraloría. La gran pregunta es, ¿esto salpicó a nada más y a nada menos que al ex secretario de la Presidencia de la República, Augusto Briones? Que además también representaba, perdón que te corte, representaba también al presidente Moreno en el directorio de Petroecuador. Justamente, y a eso voy. Esto quiere decir que la presidencia sabía de lo que estaba sucediendo. ¿Era real esa incidencia que tenía la presidencia con Contraloría y viceversa? ¿Era una relación de doble vía? ¿Para qué se orquestaban todos estos exámenes especiales por parte de Contraloría en contra de los detractores u opositores al régimen de Lenín Moreno? ¿Para qué ha servido históricamente esta entidad de control en estos años? ¿Cómo se sostuvo Pablo Celi en el cargo? Y lo más preocupante es que Fiscalía, ya teniendo indagaciones y habiendo detenido ya al señor de la Torre en Miami con $250,000 en efectivos y procesado por lavado de activos, no haya pues operativizado una indagación previa en torno a las prácticas del señor Contralor Pablo Celi. Son algunas de las interrogantes que nosotros tenemos y que esperamos que la justicia
las vaya develando. ¿Por qué? Porque esto salpica de manera directa a la presidencia de la República. ¿Y saben quién es presidente de la República hasta el día de hoy? El señor Lenín Moreno. Así es, vamos a continuar con una noticia más que también es importante que la conozcamos todos nosotros, que también se ha dado mucho eco en redes sociales, y es que el ministro de Salud reveló que el paciente que tiene la variante de COVID, como ya sabíamos, la variante del COVID de Brasil, que al parecer es más agresiva, ha evolucionado de manera favorable, sin embargo todavía permanece bajo pronóstico reservado. Y es sumamente preocupante porque el día de ayer se veía también en redes sociales que se daba la noticia de que esta persona, que es el paciente 0, que le dicen cuando es una nueva variable, tuvo contacto con 70 personas en una fiesta antes de presentar los síntomas e ingresar al hospital. Así que esto es sumamente preocupante. Continuamos con esta crisis sanitaria, con esta pandemia, que realmente agrava muchísimo todos los ámbitos de nuestra vida, pero que nos debe hacer mucho más responsables. Responsables no solamente con nosotros, no solamente es que yo no me quiero enfermar, no, es que yo no me quiero enfermar y no quiero enfermar a los demás. Cada vez que nosotros salimos ponemos en riesgo nuestra vida, la vida de nuestra familia y la vida de nuestros amigos y nuestros compañeros. Por eso es tan importante que seamos responsables. Ahora veremos cómo evoluciona este paciente y obviamente si es que el cerco epidemiológico que ha puesto ya el Ministerio de Salud al conocer este caso funciona para que no se propague esta nueva cepa del coronavirus. Efectivamente, hacer un llamado a la disciplina, hacer un llamado a la concientización sobre lo que estamos viviendo, hacer un llamado a la ciudadanía que tome en cuenta la situación en la que vivimos. Creo que uno no es consciente hasta que lamentablemente tiene familiares que están en cuidados intensivos, que necesitan asistencia obligatoria de oxígeno, o peor aún, no es consciente hasta que lamentablemente fallece una persona cercana. Es momento de que nosotros extrememos los cuidados, seamos muy cautelosos con el contagio de la COVID-19 y por supuesto aún más cautelosos con esta nueva variante brasileña. Yo sí considero que si uno coincide en que las autoridades no están haciendo al respecto lo suficiente para protegernos y velar por nuestra integridad, entonces me parece que la conclusión obvia, por sentido común, por lógica, es cuidarse uno mismo. Autocuidado. Entonces, póngale mucha atención, mucho cuidado, está en cada uno de nosotros, en nuestras manos, la protección de nuestras vidas y sobre todo las de nuestras familias. Ahí quiero también hacer un paréntesis, enviar un saludo enorme a la familia y bueno, realmente a todos y cada uno de los pacientes de COVID-19 porque salgan lo más pronto posible de esta horrible y terrible enfermedad que nos está quejando a todos en estos momentos, pero especialmente al radiodifusor, locutor, animador y compañero, a quien además admiro y quiero muchísimo, el señor Jorge Suárez, está hospitalizado en estos momentos, está buscando una cama en unidades de cuidados intensivos y continúa su familia buscando esa cama. Si alguien sabe, en mis redes sociales está la información. Esperemos realmente, Jorgito, te mando todo el abrazo del mundo para que salgas de este momento. Y para terminar nuestro segmento de Larry, quiero contarte un tema curioso. ¿Sabes qué se cumple hoy? Hoy cumple 109 años un evento que paralizó al mundo. 109 años. El día de hoy, un 14 de abril de 1912, en la madrugada del 15 de abril, entre el 14 y el 15 de abril, el RMS Titanic chocó contra un iceberg y se hundió en las frías aguas del Atlántico. Hoy, 109 años del hundimiento del Titanic. Con ese dato curioso les dejamos con una pequeña pausa y regresamos de enseguida con nuestro invitado del día de hoy. Este es 7F Ecuador por Más Democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador por Más Democracia. El cantar de los pájaros, el sonido relajante de los ríos y el suave olor de la brisa nos hace amanecer en un paraíso, en este tesoro escondido de Pichincha. E iniciamos el día con toda el alba. De lunes a viernes a las 5 de la mañana iniciamos el día con toda el alba. Volvemos en un momento. 7F Ecuador por Más Democracia.
Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador, por más democracia. Volvemos en un momento. 7F Ecuador. ¡Que volvimos! El que sabe, sabe. Volvemos entonces, 9 de la mañana con 34 minutos. Ya tenemos a nuestro invitado, ya no en la sala de espera. En este momento está viendo lo que sucede en el estudio de Pichincha Universal. Recordarles que usted nos puede sintonizar en la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo de los Sáchilas. Sin más preámbulos, Carla, por favor, demos la bienvenida entonces. Está con nosotros nuestro invitado del día de hoy. Esperamos que nos escuche fuerte y claro. El señor David Chávez es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador. Además, magíster en Estudios Latinoamericanos con mención en Política y Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar. Así que, David, muy buenos días. Bienvenido a 7F Ecuador por más democracia. Carla Coronel te saluda. Andrés Durán me acompaña como siempre todas las mañanas. Bienvenido. Hola Carla, Andrés, como siempre un placer enorme estar en 7F. David, a ver, entremos en materia. Tú eres un tuitero, pero más que tuitero eres facebookero también, ¿no? Eso discutíamos ayer. Te gusta muchísimo los posts en Facebook, tiene mucho pegue, tienes un lenguaje bastante coloquial y también sobre todo tienes un análisis fino, diría yo, de la situación política actual. En ese sentido quisiera consultarte sobre lo que sucede hoy por hoy en esta coyuntura del país. Dos claros modelos que entraron en disputa, uno representaba a Andrés Arauz con la Revolución Ciudadana, otro representaba Guillermo Lasso con todo lo que significa el neoliberalismo. Entraron en disputa, el pueblo ecuatoriano decidió, Guillermo Lasso es el nuevo presidente de la República. ¿Cuáles son las principales reflexiones que tenemos en torno a esta contienda electoral, donde ya se veían algunas patas cojas y no se pudo concretar una victoria de parte del progresismo, pero sí se concretó una victoria por parte del neoliberalismo? ¿Qué decir al respecto, por favor? Yo creo que debemos leer esto en dos planos, digamos, un plano de largo plazo, del mediano plazo al menos, y otro de cortísimo plazo. En el de largo plazo estamos asistiendo a lo que ha sido el resultado de un largo proceso, me animaría a llamar la larga marcha de la derecha en recomponer fuerzas, que ha significado principalmente lograr consolidar legitimidad social, es decir, lograr consolidar apoyos en amplios sectores de la población a ese modelo. Esto bien puede ubicarse como, este ciclo bien puede ubicarse en su fase inicial en 2014, 2015, donde el correísmo sufre su primera derrota electoral en los seccionales, después la ley de herencia y plusvalía, y empieza un ciclo en el que la derecha gana terreno, ¿no? y la izquierda empieza a perder terreno. Y con el gobierno de Moreno, evidentemente, esto se agudizó. Y este es el resultado. Me parece que ese es un primer plano en el que hay que leer lo que ha ocurrido. No conviene quedarse solo en el detalle coyuntural de lo que fue la campaña. Pero en ese otro plano, en este segundo plano, que es el de cortísimo plazo, el de la coyuntura electoral,
Me parece que la clave ahí es de corte estratégico, o sea, la izquierda pierde la elección en las 2 últimas semanas, ¿no? La tenía casi ganada y pierde en las 2 últimas semanas. Y creo que el plano en el que hay que leer ese fenómeno es el de la estrategia política. Me parece que ahí la derecha tuvo una estrategia política mucho más sólida. En cuanto a esa estrategia política, tú sugieres algo que me pareció muy interesante, ¿no? Voy a citarlo textualmente. Lo dijiste el 12 de abril a las 10 de la mañana con 17 minutos. Para los que dicen hay que distanciarse de Correa, ¿cuál creen que fue la brillante estrategia que le hizo perder a Arauz una elección que estaba prácticamente ganada? Dejen de escuchar a los malos imitadores de Durán Barba, por favor. ¿Consideras que efectivamente Arauz le pasó factura el hecho de intentar deslindarse de la figura de Rafael Correa? Absolutamente, y yo lo he dicho insistentemente a lo largo de la campaña, es decir, para que no me digan que trato de ser general después de la batalla, como suelen decir algunos y algunas. Yo he venido señalando a lo largo de la campaña, en un plano más general, que a la izquierda no le hace bien meterse al juego de la banalización de la política, porque la izquierda necesita posicionar los temas de fondo para poder ganar fuerza, identidades políticas, mensajes políticos aglutinadores, movilizadores. Es necesario mostrar los conflictos de fondo. La izquierda, como la izquierda correísta, ha tomado fuerza precisamente porque esa ha sido su capacidad, mostrar los problemas de fondo y no quedarse en las superficialidades. Entonces, en ese marco me parece que eso no le hacía bien a la campaña de Arauz. Creo que el equívoco fue en lanzarse de haber tenido a Correa en todo, hasta en la sopa, vamos a decir así, en la primera vuelta, después lanzarse a ocultarlo casi. Creo que Durán Barba leyó muy bien leyó muy bien lo equivocado de esa estrategia y precisamente aprovechó eso para golpear con mucha habilidad, y eso creo que al final dejó sin piso la estrategia del correísmo. Solo un dato que hay que tener en cuenta, es decir, yo he puesto en cuestión, al menos, no voy a ser tan categórico, porque esto requiere tener más elementos de análisis, más datos. He sido un poco escéptico, digamos, de la idea de el techo de Correa, ¿no? De Correa nos da el techo del correísmo duro. Me parece que no. Yo creo que el resultado de la primera vuelta no fue efecto de Correa y demás solamente, o sea, fue efecto de Correa, pero no es que no se creció más por culpa de Correa, sino que me parece que más bien fue a pesar de la tesitura de candidato de Arauz y de la campaña, es decir, con una mejor campaña, con un mejor candidato, quizá el resultado era otro. Pero además de eso se comprueba con los datos. Las primeras mediciones, todas las de una candidatura y la otra, en las primeras semanas de la segunda vuelta, mostraban que el correísmo tenía una diferencia amplia. Recuerden que, por los datos que se hicieron visibles igual de ambos bandos, esa tendencia se revierte en la última semana y media de la campaña. Logran revertir la tendencia. Es a partir de ahí que, digo yo, hay que leer con más precisión lo que ocurrió con el resultado electoral, porque no es que había un sólido voto anticorreísta que rechazaba a Correa abiertamente y que eso se expresó en el resultado electoral. De haber sido así, desde las primeras mediciones, el correísmo habría estado por debajo de Guillermo Lasso. Uh-huh. Lo interesante es que eso las primeras mediciones no mostraban eso, mostraban efectivamente que no había el tal techo de Correa. Y uno de los factores, no creo que sea el único, pero uno de los factores que a mí me hace pensar que la estrategia fue equivocada es porque la candidatura de Arauz empieza a decaer precisamente en el momento en que deciden esconder a Correa. Entonces creo que ahí, en esa correlación, que no siempre es causalidad, pero en esa correlación hay algunas claves para entender lo que pasó en el nivel estratégico. Tú dijiste algo que es supremamente interesante, porque yo coincido contigo en el sentido de que a veces se ponen muchos datos y consideran que esa correlación en los datos representa una causalidad. Es decir, que esos datos son explicados a través de esta causa, de este fenómeno. Y mucho se posicionó aquello. A eso convengamos una serie de sucesos que también es importante introducirlos como nuevas variables que expliquen esto que sucedió. Por ejemplo, el lawfare, la persecución política. Por ejemplo, la hipótesis que incluso el propio expresidente Correa sugirió el otro día en una entrevista con un medio de comunicación también en Guayaquil, de que la sociedad quiteña no terminó de perdonarle el tema de haber nominado en su momento a Lenín Moreno.
Tampoco se explicó ese fenómeno de parricidio, traición, usted póngale el eufemismo que quiera, o el adjetivo que quiera. Tampoco se explicó aquello. Tampoco se explicó bien los sucesos en torno a octubre. Digo, una cadena de sucesos que quizá pueden abonar un poco más a entender lo que pasó con esta situación electoral. Y a eso también agreguemos los golpes a través de estas campañas sucias que fueron bastante efectivas, ¿no? Y sobre todo yo diría ahí la incapacidad de reacción que tuvo en su momento la candidatura de Andrés Arauz, muy pasiva. ¿Cuál es tu criterio al respecto y esa lectura en torno a estos nuevos argumentos que podemos sumar al debate? Y la injerencia de las redes sociales también, justamente no debemos olvidar eso. Yo creo que también por ahí, por no querer banalizar mucho, dejaron un poco de lado y tal vez la otra candidatura lo tomó más en cuenta. Justo lo conversábamos ayer hablando del voto joven con Emilia Andrade, de la importancia que tienen las redes sociales. Recordemos además, justo como dice Andrés, también de las noticias falsas. Al final, justo en la última semana, se dieron de baja de Facebook un montón de cuentas que eran falsas y que estaban generando noticias falsas. Pero todo eso fue un cúmulo de cosas que hizo a la una estrategia triunfar y a la otra estrategia realmente tener muchísimas dudas. A ver, muy de acuerdo. Retomo la idea inicial para tomar en cuenta estos interesantes elementos que ustedes han aportado. Claro, lo del lawfare, lo de la persecución, lo del mal momento de la democracia, porque el hecho de que el correísmo sea una fuerza asediada, digamos, que a mí siempre me parece que el indicador más significativo de eso es que participen en la elección con el segundo partido prestado y sin embargo estuvieron muy cerquita de ganar. O sea, también hay que tener en cuenta eso. La diferencia fue de apenas menos de 5 puntos, ya están como en 4,5 de acuerdo ya a las últimas actas que han computado, que es nada, es decir, eso sí hay que tenerlo en cuenta. O sea, la derecha tuvo todo a favor, la izquierda tuvo todo en contra. Y sin embargo, el resultado es... ninguna fuerza política sería capaz de obtener un resultado así en esas condiciones, vamos a decirlo de esa manera. En el Ecuador no hay parangón histórico de una fuerza política que en esas condiciones obtenga semejante resultado electoral. Eso tiene que ver también con ese primer plano más de largo plazo. Ahí hay unos acumulados históricos, lo que el correísmo ha significado como gobierno, como identidad política, como alternativa política, que están jugando. Pero en el otro plano, en cambio, hay que decir que cuando entras a una pelea en esas condiciones, sabes en qué condiciones estás entrando. O sea, no puedes decir solamente, para usar la expresión de un expresidente que ya está casi olvidado en el plano político, pero en el plano de los tweets y demás está muy recordado, no puedes entrar diciendo, yo no lo sabía. O sea, es decir, sabías perfectamente cuáles eran las condiciones en las que entrabas al juego, ¿no? Y ahí es donde se vuelve importante la estrategia, porque la estrategia es la que te permite conducir cómo en esas condiciones puedes llegar a ganar la elección. Es decir, ahí ya el momento en que entraste a la pelea es como que ya no hay pretextos, sabes que tienes todo en contra y la capacidad estratégica es saber cómo revertir ese todo en contra, ¿no? Cómo hacer que lo negativo que puedes tener se termine volviendo positivo. Y saber hacerlo técnicamente y demás. Ahí hay que reconocer algo que Durán Barba repite insistentemente, que es casi un eslogan suyo, y es cierto, el de él y de los consultores políticos, ¿no? Atacar a alguien en una campaña, por ejemplo, tiene que ser muy estratégico. ¿Qué significa eso? Tras cada ataque que haces, hay un conocimiento técnico muy profundo para hacer el ataque. Sabes qué va a generar, sabes a quién vas a ganar, etcétera, etcétera. Entonces, eso es tener una estrategia, pero además tienes un horizonte. O sea, sabes cuál es el mensaje que quieres posicionar, cuál es el objetivo que quieres lograr, etcétera, etcétera. Y perdóname, Carla, solo para cerrar con tu preocupación también, en ese sentido, utilizar las redes sociales es un elemento muy potente para la política contemporánea, pero si no tienes estrategia, si no tienes mensajes de identidades políticas claras, por más que utilices las redes, eso no funciona, ¿no? La campaña de Arauz también se dedicó a utilizar las redes, etcétera, pero justamente la habilidad estratégica era utilizar las redes para revertir la tendencia de la banalización política que le estaba afectando, y eso, claro, sin estrategia era muy difícil. Y justamente ahí preguntarte ya con estos datos que nos has entregado en estos momentos, ¿cuáles fueron los principales errores de cada una de las estrategias, de cada uno de los candidatos? ¿Cuáles fueron sus mayores errores y que obviamente deberían tomarlos en cuenta de ahora en adelante?
A ver, en la campaña te refieres, ¿no? Ajá, en la campaña. O sea, me parece que, bueno, del lado de Lasso es difícil porque al final hicieron una campaña muy exitosa. En segunda vuelta, la de la primera vuelta fue un desastre. Eso te iba a decir, porque primera y segunda vuelta son dos escenarios distintos Claro, para los claro, dos candidatos. Exactamente, o sea, la de la primera vuelta fue un desastre porque era un Guillermo, era el mismo Guillermo Lasso de 2003, era el mismo Guillermo Lasso de 2017, era el mismo Guillermo Lasso enfrascado en una posición muy convencional de la política. Hacia la segunda vuelta logran romper con eso. Yo, les soy honesto, pensé que no les iba a resultar. De entrada pensé que no les iba a resultar. Sin embargo, les resultó. O sea, funcionó. Pero creo que, diría, como error no tanto estratégico, sino en términos ya más políticos, me parece que apuntar por una banalización tan fuerte, por campaña sucia y todo, en un contexto de tal deterioro democrático, no es bueno. No es bueno para la democracia. O sea, miren, por ponerles un ejemplo, o sea, la campaña evadió completamente que se vuelva explícito el hecho de que el hijo del candidato a vicepresidente, bueno, de la ahora vicepresidente de la República, se había vacunado saltándose la fila. Porque no es que porque es gerente del hospital no se saltó la fila. En ese momento no se habían vacunado a todos los médicos. Hay que tener en cuenta eso. Entonces saltó la fila. Y sin embargo, claro, con todo el aparato que tenían a favor, además, en los grandes medios de comunicación, se ocultó este hecho y recién se lo hace visible ahora, después de que ganaron la elección. Eso no es bueno para la democracia, pero en términos de estrategia, la estrategia les funcionó. De haber peleado apenas unos votos y unas casi papeleta a papeleta con Yacu Pérez la posibilidad de entrar a segunda vuelta, terminan ganando la elección y haciendo una remontada impresionante. Me parece que ahí más bien casi todo les funcionó, aunque en un plano democrático, ético, podemos cuestionar muchísimas cosas. La campaña sucia, por ejemplo, este tipo de cosas. Del lado de Arauz, en cambio, me parece que yo señalaría dos cosas. Bueno, lo que ya he dicho, una falta de estrategia así de largo plazo, de qué quiero yo posicionar, no de cómo respondo medio atropelladamente y a brincos y asaltos a los ataques que me está haciendo mi adversario. Ahí la tienes perdida, porque ahí obviamente desfiguras la posibilidad de una estrategia más sólida. Pero ya en el contenido de esa estrategia, me parece que, volviendo igual sobre la preocupación anterior, creo que el correísmo no supo qué hacer con su capital político. O sea, debe ser uno de los fenómenos políticos o de los procesos políticos más curiosos del mundo, no solo de América Latina, en donde un partido que tiene el aval de 10 años de un gobierno bastante exitoso, con defectos y con límites, por supuesto, pero bastante exitoso, y tiene a un líder nacional indiscutible, regional indiscutible y hasta mundial, y deciden ocultar todo eso. Es decir, eso me parece que estratégicamente es equivocado. Es decir, y no significaba tampoco exponer tanto a Correa. Es decir, tengo la impresión de que no se supo qué hacer con esto, que a mí me gusta esta palabra, pero para entendernos sirve, este capital político que tiene el correísmo. Es decir, cómo utilizarlo, cómo construir una versión renovada de ese capital político, un mensaje que genere no tantas resistencias en algunos sectores, sino que vaya bajando un poco las resistencias sin negar el legado, sin negar la identidad, porque en esto lo que juega son las identidades políticas. Ahí sí también tenemos que bajarle un poco al mito de Durán Barba. Durán Barba lee bien ciertos contextos, en otros no. Cuando está predominando la banalización política, el Durán Barba está ahí en su elemento, porque sabe jugar con la banalización política. Pero si le contrastas política de verdad, esas estrategias empiezan a resquebrajarse. Y ahí me parece que en cambio, del lado del correísmo había un enorme potencial para saber usar este capital y poder contrarrestar precisamente la estrategia más banalizadora de la política, digamos así. Y ese escenario, yo creo al menos que ese escenario se visualizó un montón en el debate presidencial, justo lo que tú dices ahorita, ¿no? Es decir, no supo cómo hacer una estrategia ya en una política clara, el señor Lasso, pero sí en la banalización tal vez, y en cambio el correísmo que pudo haber hecho, dicho Andrés Arauz, que pudo haber hecho mucho más, tal vez no lo hizo. Creo que es un escenario para leerlo, el debate presidencial. Pero también es importante, Andrés, creo que ibas a decir algo antes de comentarte lo que te iba a decir. Lo que dices me hizo pensar en algo que también se posicionó muy fuerte, ¿no? Realizar comparativas desde las generalidades de los países de la región. Muchos analistas yo escuché en su momento decir, va a pasar en Ecuador lo que pasó en Argentina, porque el correísmo es igual que al peronismo y va a pasar lo mismo que en Bolivia. Y yo creo que eso también fue un error, me parece a mí que fue un error porque lo que tú
acabas de decir en cuanto a la banalización, Durán Barba también estuvo con Macri en su momento en esta contienda electoral y no le sirvió porque el peronismo, con el kirchnerismo y con la cámpora y todos los sujetos y actores de ese país lograron articularse fuertemente en este clivaje peronismo-antiperonismo. Y en el Ecuador en algún momento también se insinuaba que se había quebrado este clivaje, que el correísmo ya no existía como fuerza política y que era necesario volver a construir un nuevo relato de lo político. Y quería consultarte si eso efectivamente pasó factura también a la campaña, porque en la primera vuelta se hablaba de que la sociedad dio un giro a la izquierda, pero no se posicionó o no se describió o no se explicó la banalización de la política, porque recordemos a Yacu Pérez con los memes, recordemos a Yacu Pérez en este olfato político medio perdido, en lo banal, y que a la final eso sirvió muchísimo en la contienda electoral de primera vuelta. ¿Qué reflexiones nos puedes ofrecer en ese sentido, David? Bueno, pues sí, mira, yo creo que primero yo señalaría, porque es uno de los elementos centrales a los que yo me refiero cuando hablo de política real. En el Ecuador tenemos como ejemplo el irrito caso Sobornos. Todos ustedes... Perdimos la señal. Perdimos la señal de David. ¿Me ayudas, David, ¿nos Javier escuchas? Bisuete? Sí, ya les escucho, pero... Retomamos, por favor, algo sucedió en... Retomamos entonces, David. Se nos cruzó por ahí un fantasmita. ¿Nos escuchas, David? Sigue, por favor, continúa, gracias. Lo que decía es, sí, hay una dimensión de la política real que es fundamental y que ha sido uno de los límites históricos que ha tenido el correísmo, por los ejemplos que citabas, la Argentina y Bolivia, que es la organización política, ¿no? Es decir, uno de los elementos más fuertes para contrarrestar estas tendencias que son muy propias de toda la política contemporánea, eso no es una particularidad del Ecuador, es tener capacidad de construcción política colectiva, ¿no? Y ahí sí el correísmo tiene saldo en contra, ese es un problema, tiene una gran militancia, tiene una militancia muy grande, pero no una estructura suficientemente organizada como para poder hacer un trabajo político que tiene que ubicarse más en el plano de largo y mediano plazo, es decir, es un trabajo que tal como la derecha desde sus grandes medios, etcétera, martilló por años para llegar a este resultado. La forma de contrarrestar eso es un trabajo político que vaya haciendo y construyendo identidad política desde abajo en un periodo largo, para que puedas acumular de modo que cuando llegas a la elección sea posible construir estrategias que consoliden esto. Y hay una diferencia enorme entre lo que son procesos como el argentino, el boliviano, inclusive el brasileño y el ecuatoriano. Eso la primera cosa que habría que tener en cuenta ahí. Lo otro es que sí, la derecha supo en cambio leer esas debilidades y supo construir mensajes que llegaron a exacerbar la identidad correísmo-anticorreísmo que le funcionaron, mientras el correísmo estaba en lugar de lograr recomponer, asentarse en esa identidad, renovarla sí, porque evidentemente era necesaria una renovación, pero no, sobre todo no tener una posición ambigua frente a eso, ¿no? Yo tengo mis dudas de qué tan buena fue esa estrategia de en la primera vuelta corres todo, en la segunda vuelta corres nada, porque eso te genera un mensaje de mucha ambigüedad en un contexto en donde lo que los electores estaban esperando era sobre todo seguridades y certezas, que candidatos que les generen confianza. Y por otro lado, me parece que una de las lecturas más equivocadas, a mi modo de ver, de la primera vuelta fue, bueno, son dos en realidad, o quizá la misma lectura con dos versiones. Fue creer que el resultado de primera vuelta para unos era un triunfo de la derecha, apoteósico, porque todas las tendencias, perdón, de la izquierda, porque todas las tendencias de izquierda habían triunfado, y la otra lectura, también equivocada, porque los resultados electorales nos mostraron que ambas eran equivocadas, la segunda, que en cambio decía todo el voto en contra, todos los que no votaron por el correísmo están en contra del correísmo, ¿no? Sí, ninguna de las dos fue cierta, o sea, ni es que ganó la izquierda apoteósicamente, ni es que el anticorreísmo ganó de manera contundente en primera vuelta. ¿Por qué? Porque la votación que no se fue a Arauz y a Lasso, la votación que fue a Herbas y a Yacu Pérez, era una votación que estaba procesando la misma fractura que no se había ido. Ahí es donde yo creo el error, que se cometió el error más grave, creer que esa fractura había sido superada o la gente ya no quería, etcétera, que era la de correísmo, anticorreísmo,
esa gente lo que estaba haciendo era una lectura, estaba procesando esa fractura de una manera distinta. ¿Qué significa esto? Que ninguno de los dos candidatos les convencía. Pero no es que votaron, buena parte, no digo todos, algunos sí, pero buena parte no es que votaron por Yacu Pérez o por Javier Hervas porque ya estaban cansados del correísmo anticorreísmo. Votaron por uno u otro sabiendo que podía ser una mejor alternativa en la misma clave del correísmo, para el voto blando que votaba históricamente por el correísmo, o una alternativa del anticorreísmo para quienes votaban por Lasso por su posición anticorreísta. Pero es un voto blando, no un voto de los fanáticos que en redes nos pasamos dándonos duro, digamos así, sino la gente que mira desde lejos la política, pero que tiene ciertas preferencias. Claro. El resultado de la segunda vuelta, es decir, un electorado casi partido por la mitad, nos habla de que precisamente eso seguía operando y de que mucha de la gente que votó por esos dos candidatos estaba procesando de un modo distinto la misma diferencia. David, y aquí es importante hacer un análisis y nos queda poquito tiempo, así que te pido así que seas bien breve, pero es importante decirlo, ¿qué pasó con las encuestadoras? Y te digo porque justamente en este mismo espacio estuvo el señor Omar Maluk días anteriores a la segunda vuelta, y él nos comentaba, respondiendo a la pregunta que le hacíamos nosotros sobre si las encuestadoras responden a un interés particular. Y él nos dio un dato, y lo pueden ver en nuestras redes sociales, está colgado el programa. Omar Maluk daba los datos exactos de cuánto ganaba él y cuánto ganaban otras encuestadoras, específicamente Sedatos. Por ejemplo, él decía, la diferencia es que yo gano $3 por encuesta y Sedatos gana $30 por encuesta. Entonces, evidentemente, respondían a un interés, según lo que dijo el señor Omar Maluk. ¿Cómo leer entonces las encuestadoras en la segunda vuelta que a la final ninguna atinó y por fin atinó Sedatos? Pero no, hay que decir que usualmente no ocurre eso. Lo que pasa es que a veces no leemos bien las encuestas, no tenemos todos por qué saber cómo se leen las encuestas, pero las encuestas miden un momento de la realidad. Y en un ambiente electoral tan volátil como el de la segunda vuelta, eso iba a variar. Insisto, noten ustedes que la elección se definió en la última semana. Eso no es que se equivocaron las encuestas que antes le daban la victoria a Arauz. No, en ese momento Arauz estaba primero. Y hacia el último tramo, sí, efectivamente, bueno, el único caso, hay que decirlo, el único caso en donde sí se ha notado una manipulación un poco grosera de los datos ha sido el caso de Sedatos. Pero hay que reconocer que en cambio hacia el final ha hecho un trabajo técnico y demás, es decir, no importa lo profesional en cualquier campo, ustedes lo saben, es que el que a uno le paga no le diga lo que uno tiene que decir. Entonces los encuestadores serios, profesionales, hacen lo mismo. Sedatos al final atinó con algo más de precisión. Noten que Sedatos le daba una diferencia mucho más, no mucho más, pero un poco más grande. A Lasso resulta que esa diferencia es es menor que la otra que daba Sedatos. Pero tampoco es que Clima Social, que era la otra encuestadora que tenía Exit Poll, se equivocó. Clima Social hablaba de un empate técnico. Eso quiere decir que esto podía subir o bajar a favor de uno u otro en el margen de error. Si se mira la tendencia, quizá con algo de sesgo, pero Clima Social tampoco es que se equivocó rotundamente. Esto quería decir que podía haber una diferencia de más o menos 4 puntos, 5 puntos entre los dos candidatos, y es lo que ocurrió, que es así como Perfecto. Hay que leer la encuesta, ¿no? Perfecto, David, te agradecemos muchísimo por tus apreciaciones, tus criterios. Esperamos que sigamos abonando en este debate para entender cuál es el giro que el pueblo ecuatoriano ha decidido en torno a esta elección. Ya tenemos un presidente, se llama Guillermo Lasso, y esperemos que pues se vaya dirimiendo también la conflictividad que hoy por hoy ha heredado por parte de Lenín Moreno, porque asume también una difícil tarea que se llama gobernabilidad. David, te combinamos para una próxima seguir discutiendo sobre estos temas de interés. Con todo gusto, cuando ustedes quieran. Gracias a David Chávez, gracias. Como siempre te mandamos un abrazo grande. Gracias a todos ustedes también por estar con nosotros y acompañarnos en este día, miércoles 14 de abril del 2021. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Andrés. Recuérdelo, como siempre, usted y solo usted tiene las conclusiones. Hasta una próxima. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos.